Shalom, mi gente, bienvenido a Cristianismo Reformado. Esperemos que la gracia y la bendición del Eterno Padre esté con cada uno de ustedes. Hoy aquí con un nuevo segmento poderoso que sé que será de gran bendición. Les saluda su hermano y su amigo, el pastor Christopher Salcedo. Y el pastor Porfirio Torres. Es más que un gusto estar con ustedes. Teníamos un tiempecito que no dábamos la vuelta por acá. Pero como dicen en las compañías telefónicas, aunque usted no nos escuche, estamos trabajando con usted. Así y hoy es. venimos con un tema sumamente importante, como han sido todos los anteriores. Es un tema llamativo. El título de por sí yo sé que le causa curiosidad. Y hoy usted va a descubrir el por qué le hemos puesto ese título. Amén, amén. Hoy, así como ustedes han visto, tenemos el tema sobre el Jesús de la Biblia o el Cristo de la Biblia y el Cristo o el Jesús que luego fue transformado. Sí, el Jesús del cristianismo versus el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia. Que quizás algunos piensan que es el mismo, pero hoy usted va a descubrir que no es lo mismo el Jesús que usted cree que le llegó a usted por vía de la religión Así es. que el Jesús que vemos realmente en la Biblia. Son dos personajes diferentes. Y es importante el tema porque uno tiene que saber en quién está creyendo. Así ¿En es. quién estás tú poniendo tu fe? ¿En el Jesús que creó la religión o el Jesús que aparece realmente en la Biblia? Quédate y vas a descubrir cuál de los dos es el verdadero y a quién tú tienes que seguir. Aleluya, aleluya. Es un tema que está demasiado interesante, ya que hemos visto y analizando los diferentes tipos de religiones o de diferentes tipos de movimientos de fe basada en el cristianismo. Uno tiene la figura de Cristo hasta más superior que la del Padre, porque se reúnen entre las congregaciones y ya lo que nos enseñó el Cristo de la Biblia, ya la gente no lo practica. Nosotros vemos que se usa mucho entre las iglesias: sean imitadores de Cristo. Cristo dice que Pablo dijo, o que Pablo dijo que Cristo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero cuando nosotros nos vamos a la esencia, a la raíz, la gente lo que está imitando es un Cristo que fue diseñado por la iglesia y no el Cristo que verdaderamente nosotros encontramos en la Biblia. Eso es así. Y quiero partir inmediatamente con algunas diferencias. El programa no nos va a dar para abarcarlas todas. Voy a enfocarme por lo menos en 6 o 7 y luego quizá en otro programa hagamos la segunda parte de las otras diferencias entre el Jesús bíblico y el Jesús del cristianismo. Quiero partir desde el comienzo. Hay una diferencia, pastor, incluso entre el nacimiento, el día en que nació el Jesús bíblico y el día que nació el Jesús de los cristianos es diferente. Porque el Jesús de los cristianos nació el 25 de diciembre, Así es. pero el Jesús bíblico nació en la fiesta conocida como la fiesta de los tabernáculos, que se celebra en el mes de septiembre. Entonces ya a partir de ahí, pastor, comenzamos a ver una diferencia entre estos dos personajes. Sí. Hay uno que nace el 25 de diciembre, en Navidad, y hay otro que nace en el mes de septiembre. Yo creo al cristiano no le importa. Al cristiano lo que le importa es que el Jesús que ellos creen haga milagro, liberte demonios, pero que le interese la verdad en esta generación de quién verdaderamente es ese Jesús o ese Cristo que usted ha creído y que la iglesia pues le ha proporcionado. Ya empezamos y hemos visto ya la primera diferencia que el pastor nos ha proporcionado. Sí. Cristo no nació el 25 de diciembre, como usted lo acaba de escuchar, y yo sé que muchos lo dicen, pero tampoco otros se molestan en saber un poquito más, porque sienten que ya con lo que han conocido o con lo que han oído, ya es la rotunda verdad. Y yo sé que es muy difícil y a veces cuesta demasiado nosotros poder hacer una transición de fe, porque muchos adjudican que no, así fue que yo conocí, así fue que yo recibí a Dios. Cuando yo me convertí fue así, fue con esa Biblia, fue con ese... Mi hermano, cuando usted se convirtió, al principio, a usted no le transmitieron la Biblia en la mente, así, toma, ya, esta es la Biblia. Usted empezó a adquirir esas enseñanzas y a darla por hecho y por verdad, y no solo eso, sino que antes de usted ser creyente, hay algo que nosotros vemos en las redes sociales y es el marketing. El marketing lo que hace es que va trabajando en tu mente. Tú, antes de ser cristiano, ya tú sabías más o menos cómo debía comportarse un cristiano y en qué creen los cristianos, si ser cristiano. Si ser cristiano, porque ya en el sector que tú vives, en donde tú vives, hay cristianos cerca. Instalan una bocina en el frente, predican un mensaje, tú escuchas, tu abuela es católica. Se comienzan o a tu hacer abuela, una idea ya de lo que es cristiano. Exactamente. Cuando vienen al cristianismo, que se convierten también, dice, pero espérate, el Jesús que yo creo no es así como ustedes quieren enseñármelo ahora. Sí.
Pero mira, sobre el día del nacimiento, la mayoría de cristianos están claros con eso. Yo estoy en el grupo de pastores de la ciudad y la mayoría de pastores están claros que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero ellos dicen que ya se estableció esa fecha, que es el día que se ha cogido para conmemorar, que no importa el día, lo importante fue que Él nació. Buscan cualquier cosa para justificar lo malo que están haciendo. Y otros, como dice el pastor, dicen, ya yo crecí así y lo que me da resultado yo no lo cambio. El resultado. Lo que me da resultado yo no lo cambio. Ese Jesús que yo conozco, ese Jesús que es del cristianismo, que no es el Jesús bíblico, me hace milagro, por lo tanto yo sigo con ese Jesús. Mi amor, las vírgenes católicas hacen milagros. Así es. Busca la evidencia y la prueba. Hay evidencia científica de personas que tenían un expediente, un diagnóstico médico de una enfermedad, que le hicieron una ofrenda a una virgen o una virgen se le apareció y fueron sanados. ¿Significa por eso que tenemos que ir a adorar vírgenes nosotros? ¿O que los católicos deben quedarse con las vírgenes porque eso le ha dado resultado? Lo que está mal, está mal. El diablo va a buscar la manera de engañarte. El diablo también hace milagros. Dice la Biblia que cuando venga el hijo de perdición, el anticristo, vendrá con señales, verá con milagros, hará descender fuego del cielo, porque la gente cree los milagros y no la verdad. Así es. Tú puedes ir con un mensaje bíblico diciendo la verdad, pero si tú no haces milagros, tú no tienes el poder de Dios, tú no tienes la unción, vete de ahí. No hay evidencia en ti. No hay evidencia en ti. Ahora, tú vienes con un disparate, con un mito, con una mentira. Pero hace milagros. Y hace milagros. Tú eres el hombre ungido. El ungido. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Por eso el cristianismo está como está. Por eso la Biblia dice, por falta de conocimiento, pereció mi pueblo. Y yo he visto esos ejemplos. Yo he visto en iglesia que va un predicador y predica un disparate fuera de la Biblia, de contexto, adulterado a su manera. Pero cuando va a ministrar, supuestamente le dice el nombre a alguien o le dice algo que la persona estaba pasando. Y al final, cuando pasa el culto y se reúnen los hermanos, que lo he vivido, dice, lo que él dijo no es bíblico, pero se veía que Dios estaba con él porque se sentía una presencia. Increíble. Y mira lo que le dijo, que era verdad, hermano. Pero venga acá, y así que está el mundo. Es lamentable. Así es que nosotros vamos a comprobar. Mira, hay una serie en Netflix basada en hechos reales de un líder religioso que se levantó en X tiempo en Estados Unidos y multitudes creyeron el mensaje que ese hombre predicó. Y con el tiempo ese hombre armó una revolución en Estados Unidos y todo el mundo, todos los que empezaron a creer que se convirtieron supuestamente, después andaban con matralletas porque ellos mismos estaban provocando el final de los tiempos. Wow. Y mataron montones de gente y ellos a toditos casi lo aniquilaron porque se armó una guerra civil en ese momento y empezó todo así, predicando supuestamente a Cristo, predicando supuestamente los milagros, pero luego le lavan el cerebro a toda esta gente para que hicieran guerras. ¿Por qué le digo esto? Muchas veces porque usted vea resultados no quiere decir que usted está haciendo lo correcto. Buenas intenciones puede haber que haya, pero no agradando a Dios. Te lo voy a poner de otra manera. Hay personas que se hacen de dinero. ¿Qué mejor resultado que usted tener una casa próspera, vehículo del año, viajar para toda clase del mundo, pero viene de un dinero ilícito? Vender droga, hacer fraude. Entonces te está dando resultado. ¿Pero de qué manera? Haciendo lo incorrecto. Entonces, el que tú obtengas un resultado esperado de la manera incorrecta no significa que Dios lo apruebe. Que tu iglesia esté llena de gente, supuestamente amando a Dios, pero lo que tú estás enseñando no va conforme. Usted está adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. O ahí sirviendo a un Jesús que no es el de la Biblia. No es de la Biblia. Número 1, en el día de nacimiento son diferentes estos personajes. Número 2, dice la Biblia que quienes vinieron a visitar a Cristo cuando nació fueron sabios de Oriente. Y no eran 3. Según el Jesús cristiano, vinieron 3 magos. Una cosa que la Biblia condena a la magia, a los magos. Así es. Como 3 magos que Dios repudia, que Dios abomina, lo va a utilizar Dios para venir a bendecir y a traer riquezas a su hijo. Entonces ya ahí comenzamos mal. Según el cristianismo, los magos son buenos. Según la Biblia, los magos son malos. Y dice la Biblia que eran sabios, no magos. Sí. Y no eran 3, eran un grupete. Claro. Y creo que este tipo de personas se dedicaba como a interpretar en esos tiempos las señales en los cielos, en las estrellas. Por eso fue que cuando ellos vieron que la estrella que iba a dar señal cuando iban a nacer este niño muy especial. No sé si la Torah habla de esa estrella que iba a dar señal, pero sí parece que había en ese momento una creencia de que iba a haber señal. Y cuando ellos vieron la señal de la estrella, fueron precisamente al lugar. Otra de las cosas, pastor, que vemos en el Jesús histórico,
o no es Jesús histórico, sino es Jesús de la iglesia cristiana. Sí. Y escuchamos a la iglesia, no, porque mi Cristo resucitó él mismo. Cristo resucitó con su poder, él resucitó él mismo y con su poder. Pero cuando tú vas a las escrituras, por ejemplo, aquí yo tengo Hebreos capítulo 13, verso 20, nos dice nosotros cómo fue que Cristo resucitó. Y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Para la iglesia, Cristo resucitó con su maravilloso poder, ese Dios de ellos. Sí. Resucitó con su esplendor y con su gloria. Porque nosotros vamos a las escrituras. Dios. Dice que el Padre, el Dios de paz, los resucitó de entre los muertos. Eso es así. Y mira, con respecto, por ejemplo, a la muerte, también hay una diferencia. Porque el Jesús cristiano murió un Viernes Santo y resucitó un domingo. El Jesús bíblico murió un miércoles y resucitó un sábado. Así es. O sea que es en todo, en el día en que nace, Todo está quiénes cambiado. son los que lo visitan, Todo el día está que cambiado. muere y resucita, es diferente. Usted está sirviendo a un Cristo falso, Así es. a un falso Cristo creado por una ideología romana. Dice Cristo en Mateo capítulo 12, verso 40, que Él iba a dar una señal de que Él era el Mesías. ¿Cuál era la señal? Que Él iba a durar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así como Jonás duró 3 días y 3 noches. Si según el cristianismo Él muere el viernes en la tarde y resucita el domingo en la mañana, no hay 3 No hay días 3 y 3 noches. Entonces Cristo es un falsante, no cumplió con esa profecía. O sí cumplió con ella y quien creó este mito fue la religión cristiana. Yo lo que creo, pastor, que el 98% de la iglesia cristiana están disociados o están muy alejados de lo que tiene que ver con las profecías. O sea, Definitivamente. una no le interesa, porque ya lo que ellos creyeron y punto. Es importante y por eso este programa se llama Cristianismo Reformado, porque queremos acercarlo a usted a lo que es las raíces hebreas de nuestra fe. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender el contexto de todo esto. Hasta que usted no entienda el contexto, usted va a servirle a un Cristo falso, a un falso Mesías, a un falso Jesús. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber el origen de su fe. ¿Cómo era que se creía en aquellos tiempos cuando estaba el mismo Cristo o antes de él? ¿Qué era lo que se esperaba? Se esperaba un Dios sobrenatural que venía y iba a despojarse de su trono celestial y iba a venir, iba a abandonar su trono y se iba a manifestar en la tierra. La Biblia dice en Primera de Juan que nadie ha visto a Dios. Y a Jesucristo lo vieron. Todo el mundo. Dice la Biblia que a Dios nadie le puede tentar. A Jesús fue tentado. Ok. Dice que Dios no es hijo de hombre. Él es hijo de mujer y hombre. Pero entonces yo no entiendo cómo es que la gente aún viendo no ve. Sí, pero es que es increíble. Y como te decía, son tantas las diferencias, porque ese otro concepto, según el Cristo o el Jesús cristiano, Él es un Dios que bajó del cielo, dejó el cielo vacío, bajó a la tierra y se hizo carne. Por ahí te dice el cristiano, no es así tampoco. ¿Y cómo es? es? Como es, está arriba, pero como que también está abajo. No, ¿y cómo es eso? No es posible. Como jugando con tu mente, ¿verdad? Y Él Como se habla a sí mismo y se responde a sí mismo. Es algo que no tiene sentido. Pero el cristianismo vendió la idea de que Jesús es un Dios que se hizo carne y bajó a la tierra. La Biblia enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nació de mujer y era de carne y hueso y tenía limitaciones. Porque cuando le preguntaron cuándo era el día del fin, Él dijo, ni los ángeles, ni siquiera yo lo sé. Así es. Pero Dios sabe todas las cosas. Cristo no sabe todas las No cosas. sabe todo. Cuando el hombre joven rico se le acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús dice, espérate. ¿Por qué tú me llamas bueno a mí? Tú no sabes que solamente hay un solo ser que es bueno y es Dios que está ahí arriba. Así es. O sea, Jesús no permitió que le llamaran bueno. ¿Por qué? Porque Él no es Dios y el único que es bueno es Dios. Es así. Entonces ahí, de una vez, el que es apologeta cristiano, de una vez te va a usar la teología cristiana y va a querer justificarte un texto con otro texto y te va a querer interpretar Sí. con la Reina Valera quizá, o con la traducción que tienen adulterada en Pero el te lo momento voy a- que le convenga. Te voy a decir algo. Los apologistas cristianos tienen la razón. Porque es que el Cristo cristiano sí es un Dios que bajó, se hizo Claro, carne y todo es eso. cierto, es cierto. Esa construcción Es- pagana es que abrazó cierto. el cristianismo
Ellos la pueden defender. Ahora, no es el Cristo bíblico. Jamás. No es una enseñanza bíblica. Es una enseñanza de Roma y usted puede defenderla y usar todos los argumentos que quiera para defenderla. Así es. Pero no diga que ese es el personaje bíblico. Anoche yo estaba en la iglesia y estaba enseñando sobre esto, en una parte, sobre lo que dijo el Cristo de la Biblia y sobre lo que está diciendo la iglesia cristiana. Por ejemplo, ¿qué dice la iglesia cristiana? Que Cristo vino a abolir la ley. Pero ¿qué dice el Cristo de la Biblia? Que Él vino a hacerla cumplir. Exactamente. Entonces ¿a quién tú le vas a creer? ¿A la iglesia cristiana o al que supuestamente usted sigue? Otra de las cosas, la gente se jacta, yo soy imitador de Cristo, como dije al principio, pero su vida es totalmente alejada porque Cristo guardaba la ley. Sí. Cristo guardaba la ley, el cristianismo no guarda la ley. La gente malinterpreta a Pablo por lo que dijo, Sí. entonces anula lo que dijo. Lo que dijo Cristo. Dice Juan, el Evangelio de Juan, o una de las cartas, creo que no nos separemos de lo que nos enseñó Cristo. Sí. Que permanezcamos en el Evangelio que fue predicado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo no entiendo. Mira, ese punto es la verdad. Según el cristianismo y el Jesús cristiano, no el Jesús bíblico, grábese esto. El Jesús cristiano no es el Jesús bíblico. El Jesús cristiano, y según el cristianismo, vino a abolir la ley, vino a clavarla en la cruz, y ahora ese Jesús cristiano, no el Jesús bíblico, nos dejó nada más 2 mandamientos. El Jesús cristiano nos dejó 2 mandamientos. El Jesús bíblico vino a enseñar la ley, la Torá. Y el ejemplo de eso, yo diría que vino a agravar la Torá, a ponerla más difícil de lo que estaba, vino Cristo. El Cristo bíblico. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, adulterio era si te encontraban a ti con una mujer que no era tuya. Sí. Cristo dice, espérate, yo te digo que es adulterio incluso que tú pienses en esa mujer y en tu corazón te acuestes con ella. Así es. Él no está enseñando en contra de la Torá. No. Está enseñando la Torá y la está poniendo aún más difícil, te la está llevando al corazón, a lo interno. Claro. ¿Me entiendes? Que dice, la Biblia dice que no matarás, pero el que odia a su hermano ya es un asesino. Ya es un asesino. Entonces, él no está enseñando en contra de la Torá, está enseñando a favor de la Torá. Totalmente. Y en el discurso del monte, que fue el primer mensaje que él dio, lo primero que él dice, no piensen que yo he venido para abolir la ley o para cambiarla o para quitarla, porque no vine a abolir la ley. Eso Pero sí. luego el Cristo de Roma dice, sí, ya eso pasó, yo lo acabé en la cruz, vivan la vida como quieran, nada más se enfoquen en 2, amen al prójimo y a Dios como y a Dios. Y oye, ese lenguaje o esa forma de interpretar de esos 2 mandamientos está fuera de contexto. Todo el que habla y dice, Cristo resumió toda la ley en 2, él no fue nada. Eso era un dicho que todo rabino y todo aquel que creía en la Torá lo sabía. Y no, esa palabra no salió de Cristo. Fue de un fariseo que le preguntó para tentarlo, o no sé si fue para tentarlo, que lo diga precisamente así, pero él fue que le preguntó a Cristo, ven acá. ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿En qué se resume toda la ley? Cuando él le preguntó, ¿en qué se resume toda la ley? Le preguntó a Cristo. ¿Cómo lee? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti como a ti. mismo. Porque era un dicho que se conocía popularmente, o lo que eran sabios en la lectura conocían y entendían que todo esto toda la ley se resume en estos 2 mandamientos. No es que estos 2 mandamientos eliminan la ley, No. sino que si tú te preocupas por amar a Dios sobre todas las cosas, si tú amas a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, y Dios te ordenó a guardar el Shabbat, Lo vas a guardar porque amas a Dios. amas a Dios. No vas a tener otros ídolos porque amas a Dios. No vas a Precisamente. usar el nombre de Dios en vano porque amas a Dios. Amas a Dios. Y si amas al prójimo como a ti mismo, no lo vas a robar, no lo vas a matar, no vas a cometer adulterio, no vas a codiciar. Él no está aboliendo la ley. No. Él te está resumiendo la forma sencilla y fácil de cumplir la ley. Así es. O sea, cuando Cristo dice, la ley se resume en 2 mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo, te está diciendo, guarda la ley basándote en estos principios. Amando a tu prójimo, porque no le vas a robar, no lo vas a matar, no vas a adulterar, y amando a Dios, que implica no tener ídolos, guardar el sábado y no tomar su nombre en vano. Es así. No te está mandando a violar la ley. Totalmente. Entonces, la iglesia moderna, no de moderna porque darse añales, y principalmente los evangélicos que vienen de la iglesia católica, aunque no quieran reconocerlo. Una vez yo estuve hablando con un evangélico y estaban hablando sobre este tema y dije, no, ustedes vienen de lo católico, venimos de lo católico. Y dice, no, yo no, nosotros venimos de otro lado, y me quiso como buscar ahí ciertas cosas. Lamentablemente, ustedes son, o lo que todo el que se identifica como evangélico viene de la iglesia católica por Martín Lutero, aunque
Después de Martín Lutero se modificaron montones de cosas y ya van como 42,000 o más religiones evangélicas. Cada día surgen más. Cada día surge más por este asunto de que a la gente no le importa lo que dice la palabra de Dios. No. Sino lo que el ungido dice. Emociones, milagros. Milagros, cosas sobre... Si tú haces milagros, Ya. No importa lo que tú enseñes. No importa. Pero si tú si tú haces ese bendito... Para ir avanzando y terminando, hay 2 puntos más que quiero señalar. El Jesús bíblico solamente le predicó a israelitas. Así es. El Jesús cristiano desechó a Israel para ahora abrazar a los gentiles. Eso está como raro. El Jesús de los cristianos es el Dios y el Salvador de los gentiles, y Israel quedó a un lado. Pero el Jesús bíblico nunca le predicó a gentiles. Sí. Incluso vino una mujer gentil a pedirle un milagro y le dijo, no está bien que yo tome el pan de los hijos y se lo dé a los perros. Increíble, palabra Entonces, de Yeshua. Dice, yo vine nada más a las ovejas perdidas de Israel. Yo no vine a más nadie. Entonces hay una diferencia incluso hasta en eso y algo más. Y para ir terminando en este punto, porque hay más, pero no nos va a dar el tiempo. El Jesús bíblico, su nombre original es en hebreo. Así es. En arameo Yeshua, en hebreo Yahshua, pero no Jesús. Jesús en la Biblia no tiene ningún significado bíblico. Yahshua en hebreo significa Yahweh salva. Yeshua en arameo, el que salva o el salvador. Tiene un significado bíblico. Sí. El personaje que vemos en la Biblia, su nombre tiene un significado relacionado a salvación. Jesús, que viene del latín, y Jesús, no significa nada en la Biblia porque la Biblia no fue escrita en latín. Al contrario, y esto que voy a decir es fuerte, pero usted lo puede investigar. En hebreo, Yahshua. Yah es el nombre abreviado de Yahweh y Shua, salvación. Yahweh salva o Yahweh es nuestra salvación. Tiene un significado con 2 términos. En latín, Iesus son 2 términos. Ie significa he aquí o es decir, y Jesús, sus, búsquelo, ponga en Google. Traducir del latín al español y ponga la palabra sus en latín y tradúzcala al español. Sus significa cerdo. El nombre de Jesús en latín, no en la Biblia, en latín se traduciría o significaría he aquí el cerdo, o es decir, cerdo. Porque sus significa cerdo, y Jesús, significa he aquí o miren aquí el cerdo. Y yo te hago un paralelismo. Jesús en latín significa he aquí el cerdo, que es de donde viene Jesús. Y Jesús nace, el Jesús romano, el 25 de diciembre. ¿Qué se come en Navidad? Mucho cerdo. ¿Será coincidencia que el Dios de los cristianos nace el 25 de diciembre y su nombre en latín significa aquí el cerdo, y el día en que él supuestamente nació se coma cerdo? ¿Por qué viene esta tradición del cerdo? ¿Dónde sale eso en la Biblia? Si el cerdo incluso es prohibido por comer en la Biblia. Entonces pudiéramos pasar una hora citando las grandes diferencias entre el Jesús bíblico y el Jesús del cristianismo. ¿A quién usted ha creído? ¿A quién usted va a seguir? Porque el Jesús del cristianismo no salva. El que salva es el Jesús de la Biblia. Y grábate esto y con esto termino. Jesús no es cristiano. Jesús es judío. Así es. Ya para yo terminar mi parte, quiero que ustedes mediten en algo. Léanse la Tanaj, el Antiguo Testamento como usted le llama, yo le llamo el Primer Testamento. Léanselo. Y ustedes van a ver que en todo esto Dios le dice a su pueblo en general, no aparte de ti este libro de la ley. Amén. Meditarás en él de día y de noche, y le enseñarás a tus hijos y los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos, y meditarás en ella y hablarás de ella al acostarte, al levantarte, al dormir, donde quiera, al caminar. ¿Y cómo es que ahora llegó supuestamente el Cristo cristiano y dijo ya, lo que caracterizaba a ese Dios desde el principio, desde el comienzo de la creación y de todos los tiempos, ya ahora ya no tiene validez? Entonces, ¿para qué predicamos un Cristo que abolió la ley? Entonces, ¿por qué la gente tiene que acercarse a Cristo ahora si ya no hay ley? Si no hay ley. Si no hay ley, no hay pecado. No hay pecado. Y si no hay pecado, no necesito Salvador. No se necesita Cristo ya, porque ya lo que hizo en el domingo, no tiene ni que congregarse, no tiene que hacer nada de eso, porque no hay ley. Bueno, yo sé que usted me dirá, no, porque no es así, para lo del mundo sí hay ley, porque ellos la corroben, para los que están en Cristo ya dan en el Espíritu, no, olvídese de eso. Así que hermano,
Muchas bendiciones. Que Dios le guarde y será hasta la próxima entrega de Cristianismo Reformado.